Gloria a Dios, y ya vamos a tenerlo todo listos y luego pues le vamos a dar espacio a nuestros hermanos de la transmisión. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre precioso de Cristo Jesús, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos serán por pueblo para el Señor también. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Hermanos, vamos a meditar en un tema muy precioso. Salvos mediante el nuevo pacto. Ese es nuestro tema para esta tarde. Salvos mediante el nuevo pacto. Hermanos, cuando hablamos del pacto antiguo, podemos darnos cuenta que el pacto antiguo, hermanos, no salvaba al hombre. No traía la esperanza de salvación al hombre. Oiga, el pacto que Dios hacía con los antiguos, hermano, era por decirlo, la sombra del nuevo pacto que habría de venir, el cual sí habría, hermano, la oportunidad de salvación. Fíjese que, oiga, aquí el Señor está hablando a su pueblo, hermanos. Vendrá ese día, dice el Señor. Vendrá el momento cuando yo haré un nuevo pacto con ellos, no como el que hice con sus antepasados. Y ya vamos a ver, hermanos, algunos pactos, porque hay muchos, pero hay unos que llaman mucho la atención, que el Señor hizo con sus, por ejemplo, con Abraham, con Noé, con David. El Señor pactó con ellos, pero oiga, ninguno de esos pactos era mejor como el pacto que vino por medio del Señor Jesucristo. Y ya lo vamos a ver, porque aún ese pacto, hermanos, oiga, ese pacto, no es que los pactos antiguos no hayan tenido validez. Oiga, la ley, hermanos, no es que no haya tenido validez, sí tenía validez. Pero en cuanto a la salvación, sí se necesitaba de un pacto que pudiera cubrir de una vez y para siempre los pecados de todos. O sea, no como lo hacía el pacto antiguo, que tenía que el sacerdote presentarse delante de Dios cada año para ofrecer, hermanos, oiga, para ofrecer expiación de sangre por los pecados del pueblo. O sea, es decir, pero mire, era sangre ajena, no era sangre ni propia del sacerdote. Primero ofrecía por él y luego ofrecía por el pueblo. Pero hermanos, cuando miramos esto, nos damos cuenta que con cuánta razón. Por eso nuestro tema, salvos mediante el nuevo pacto. Porque el Señor dice que, hermanos, esos sacrificios, oiga, no salvaban al hombre. Dice que incluso ni perdonaban los pecados del hombre, solo los cubría delante del Señor. Los cubría, pero permanecían delante del Señor. Y cuando usted ve los pactos que Dios hace, porque Dios viene pactando, hermanos, con el hombre de una y otra vez hasta que llegó el momento en que Jesús, hermanos, que es el nuevo pacto, de ahí para acá ya no hay otro pacto. Ese fue el último pacto que Dios hizo con el hombre. Vendré, me presentaré delante de ellos, porque es lo que dijo el Señor en Isaías. En aquel día yo estaré con ustedes. Ustedes sabrán mi nombre en aquel día, me reconocerán, porque yo andaré en medio de ustedes, caminaré con ustedes. Hermanos, ese es el nuevo pacto. Dios, hermanos, caminando en medio del hombre. Mire, el pueblo de Israel, ustedes hemos hablado de eso, siempre, hermanos, ha llevado la contraria al Señor.
Dios pacta con ellos buenas promesas y el pueblo de Israel simplemente no lo quieren aceptar o no quieren creer en el Señor. Pero mire, hermanos, cuando meditamos acerca de esto, con cuánta razón, hermanos, Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Aquel corderito, hermanos, que se presentaba en el tiempo antiguo, aquel sacrificio que el Señor, hermanos, pedía, era simbología del Señor Jesús. Ya el Señor Jesús estaba siendo presentado. Mas sin embargo, hermanos, llegó el momento. El cordero sin mancha, el cordero, hermanos, que no tenía ni un defecto, se presentó delante de Dios como sacrificio vivo. Asimismo, se presentó delante de Dios. A él, dice Hebreos, que a él nadie lo tuvo que llevar. A él nadie lo tuvo que ofrecer. A él no tuvo que el sacerdote entrar delante de la presencia del Señor y decirle, mira pues Señor, aquí te ofrezco a Jesús. No, dice que él mismo, hermanos, entró. No como los pactos antiguos. Mediante este nuevo pacto, todo ser humano alcanza salvación. Oiga, todo ser humano tiene la esperanza de alcanzar salvación por medio del pacto nuevo. Porque oiga, hermanos, por el pacto antiguo, ni los gentiles, ni usted y yo hubiésemos alcanzado. Mire qué precioso está esto. Porque es un nuevo pacto en el que Dios demandó sangre pura. Sangre real, sangre viva, y solo Cristo podía cumplir eso. Aunque se ofrecían corderitos sin mancha, pero dígame usted, ¿acaso un animalito puede cubrir el pecado original del hombre? Cuando delante del Señor dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor demandaba sangre pura, sangre real, y el Señor pudo entregar eso. Mire, Dios demandaba sangre pura para purificar al hombre de su maldad, de su pecado, y solo Cristo, el Señor, pudo cumplir esta demanda, presentándose como un cordero sin mancha y sin defecto. Porque Jesús, hermanos, no lo crucificaron porque hallaron defecto en él. A Jesús lo crucificaron porque él sabía que a eso venía. Jesús dijo, yo traigo la nueva esperanza, el nuevo pacto. Yo lo haré con ustedes. Y de ahí para adelante, hasta nuestra era, hasta nuestros días, no se hará otro nuevo pacto, porque una vez y para siempre se presentó él. Pero a mí me llama la atención, hermanos, porque Dios hizo varios pactos con el pueblo antiguo, con sus profetas. Ahora, hermanos, el hombre, hay quienes dicen, venga y pacte con Dios. Y, hermanos, es mejor que Dios pacte con el hombre que el hombre con Dios. Porque usted y yo le vamos a fallar al Señor, pero el Señor no. Porque Dios en ninguno de sus pactos que hizo con sus siervos, el Señor falló. No falló el Señor. Mire, pacto, hermanos, se deriva de una palabra hebrea, berid, y es aliado, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. Fíjese que dice la Biblia que si nosotros le prometemos al Señor, o mejor que no le prometamos al Señor porque no le vamos a cumplir. No le prometas al Señor si no le vas a cumplir. Pero Dios no trabaja así. Dios, hermanos, desde antiguo tiempo, desde el antaño, Dios venía hablando de un mejor pacto, de un mejor, hermanos, sacrificio, de un mejor camino, de un mejor, hermanos, cordero, de alguien que no iba a presentar ninguna falta ni defecto. Mire, hay, hermanos, por ejemplo, está el pacto adámico, que fue con Adán. Acuérdese que fue el primer hombre con el que Dios pactó.
Dios creó a Adán y Dios pactó con él, hermanos. Génesis 1, 26 al 30. Génesis capítulo 1, 26 al 30. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Oiga, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados. Ahí está Dios pactando con ellos. Multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Ahí está el pacto de Dios con el hombre. Oye, yo te creé, yo te formé, pero también a tu alrededor lo que tú miras, lo formé para ti. Lo creé, este es tu hogar. Por eso, hermanos, qué duro es el hombre que no cuidemos nuestro planeta, hermanos. Si es el hogar que el Señor nos ha dado mientras estemos aquí. Pero no, ¿verdad? Ese es punto y aparte. El hombre es destructivo, hermanos. Discúlpeme, pero usted lo puede notar. Son más cuidadosos los animalitos que los hombres. Uno aprende de todo, hermanos. Pero bueno, no es nuestro tema, ¿verdad? Mire, hermanos, ahí está el pacto del Señor con el hombre. Yo te formé y te doy la autoridad para que tú gobiernes sobre la tierra. Oiga, y el Señor, hermanos, qué privilegiazo del hombre, ¿verdad? Que Dios le puso en las manos para que el hombre sojuzgue la tierra, para que el hombre tome el control, hermanos, de lo que hay ahí, de los animales. Fíjese que, hermanos, yo me imagino que antes de que entrara ahí el pecado, porque no se sabe cuántos tiempo el hombre vivió, ¿verdad? Hasta que llegó el pecado. Pero fíjese que los animalitos han de haber sido mansitos. Han de haber sido, hermanos, que no como hoy, usted se le acerca un animalito, pero ni llega ahí a 20 pies y, ¿verdad? Corre. Antes no. Porque Dios lo había creado para el hombre. Hermanos, ese es el pacto de Dios que hizo con el hombre. Pero mire, si usted lee cuidadosamente ahí, no habla de salvación. Ahí Dios le está dando material al hombre. Le está diciendo: de toda planta, de todo árbol, semilla, etcétera, etcétera, vas a comer. Y yo me preguntaba y decía: Señor, ¿y lo espiritual de dónde hay aquí para el hombre? ¿Sabe? Ese es el primer pacto del Señor. Mire, le voy a mostrar como 5. Pacto noético, o sea, de Noé, el pacto con Noé, que fue con el segundo hombre que Dios pactó, hermanos. Cuando se recuerda que llegó el momento que Dios, hermanos, destruyó todo lo que estaba sobre la faz de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado. Y esta vez ya no será con agua, será con fuego. Porque el Señor, hay un pacto ahí que Dios hizo con Noé. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, oiga bien, pero también se arrepintió de haberlo destruido. Porque Noé halló gracia delante de él. Y dijo: por voy a dejar que la humanidad todavía exista. Mire, Génesis 9, 11 al 17. Son lecturas un poco largas, pero vamos a llegar al punto de nuestro tema, hermanos. Génesis capítulo 9, versículo 11 al 17.
Oiga, estableceré mi pacto con vosotros. Aquí está hablando con Noé. Y no exterminaré ya más a toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por los siglos perpetuos. Hermanos, qué precioso está esto. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Usted sabe cuál es ese arco? Mire, por eso es que cuando uno escudriña la palabra y uno ve eso, uno le da gloria a Dios, porque uno dice: Señor, eso me recuerda el pacto que tú hiciste con Noé. Eso es cuando Dios cumple, hermanos. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios cumple su palabra. Si Dios ha dicho, hermanos, que lo va a levantar, créalo. Mi arco he puesto en las nubes. O sea que eso es del Señor. Hermano, fíjese que yo me preguntaba, yo decía: Señor, ¿será que ahí fue creado el arco iris? ¿O ya existía el arco iris? No, en verdad es algo que uno, hermano, lo lleva a pensar la palabra. Pero una cosa sí sé, que hasta el día de hoy yo sigo viendo ese arco iris. Y cuántos años, oiga, que Dios se lo prometió a Noé. Mire, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Pero mire, es Dios el que está pactando ahí. Usted no va a escuchar a Noé decirle: oh Señor, pues está bien, yo pacto también contigo. Yo te prometo que yo voy a cuidar la tierra. Yo te prometo, Señor, que voy a ser un buen ciudadano aquí en la tierra, Señor. Yo te prometo aquí, te prometo allá, y al final pues nada le cumplimos al Señor. Pero mire, es Dios. Yo veré eso y me acordaré que es mi pacto. No es pacto de ustedes. Dios, hermanos, mire, si Dios quisiera que el hombre pactara con Dios, si Dios dijera: fulano de tal, quiero que pactes conmigo, ¿usted cree que le cumpliría? No. Se da cuenta, hermanos, que cuando Dios actúa, porque Dios sí cumple. Nunca hemos visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mire, Noé le creyó a Dios, predicó, hermanos, como 120 años antes del diluvio. Noé le creyó a Dios, y mire, cuando Dios pacta con Noé, quizás Noé le dijo: Señor, yo sé que así lo vas a hacer. Yo no puedo pactar contigo, Señor, porque yo no te cumplo. Pero tú lo estás diciendo, tú estás pactando, Señor. Y mire, hasta el día de hoy ahí sigue el pacto del Señor. Pero volvemos otra vez, no hay salvación en ese pacto. Hermanos, hay un camino que ha venido desde el tiempo antiguo, que Dios vino preparando hasta que lleguemos al nuevo pacto. Ya lo vamos a ver. Mire, pacto abrámico, pacto con Abraham. Hermano, mire cómo Dios ha venido por generaciones pactando con el hombre. Pero Dios, no el hombre con Dios, es Dios con el hombre. Génesis 12, 1 al 3. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Qué está haciendo el Señor ahí pactando con él? Porque Dios sí cumple. Y le cumplió a Abraham, sí o no. Hasta el día de hoy le cumplió. Ahí está la nación de Israel. Que Dios bendiga a Israel, hermanos. Aleluya. Porque Dios sí cumple. Dios sí cumple, hermanos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está pactando Dios con Abraham. Le dio a su hijo, hermanos, Isaac, y de ahí descendió toda la nación de Israel. Qué precioso. Como la arena del mar, así será tu descendencia. Mira, Abraham, mira el cielo, cuenta las estrellas. Y yo me imagino que Abraham empezó, pero ¿verdad? No hay visualidad más allá de lo que podemos ver. O mira la arena del mar, cuéntala. No puedo, Señor. Pues ese es el pacto que yo haré contigo, así será tu descendencia. Mire, vete. No le dijo, ¿puedes irte? ¿Quieres irte? ¿Cuándo puedes irte? No, vete de tu tierra y tu parentela, hermanos. Mire, este hombre es otro ejemplo de que dejó el mundo, lo que tenía ahí, porque le creyó a Dios. Y se considera que Abraham es el padre de la fe, porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero mire, haré de ti una nación grande. Ahí está Dios otra vez pactando con el hombre. Y le digo, Dios sí cumple, porque mire, hermanos, qué pueblo tan hermoso está ahí, ¿verdad? Que gracias a ese pueblo que rechazó a Jesús, usted y yo estamos adentro. Pero ya eso es un plan del Señor. Mire, hermanos, le voy a leer otra lectura de ahí mismo de Abraham, Génesis 17:1. Mire, 17:1 y 2, y creo que después es 4 al 7. Génesis 17:1 y 2, y luego 4 al 7. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto, ahí está, mire, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, Dios siempre ha querido ser el Dios del hombre. Oiga, hermanos, levántate. Sé perfecto delante de mí, porque yo quiero pactar contigo. Sé que hay debilidades en ti, sé que hay luchas en ti, sé que hay pruebas en ti, pero aquí el fiel soy yo, dice el Señor. Y Él es el que obra. Oiga, hermanos, acuérdese que Abraham todavía dudó, hermanos. Abraham y Sara dudaron todavía. Señor, pero ¿cómo va a ser esto? Si ya somos ancianos. Pero es que para Dios no hay nada imposible. Porque Dios cumple. Imagínense qué sorprendido Abraham cuando el Señor le dijo, hermanos, 99 años ya. Y Dios le prometió un hijo y se lo dio.
Se da cuenta cómo Dios ha pactado con el hombre, hermanos, pero Dios sí cumple. Por eso hay que tener cuidado de esa ideología que dicen, venga, pacte con Dios, tráigale a Dios, tráigale 10 y Dios le va a dar 20, tráigale 20 y Dios le va a dar 40. No, hermanos, no. El evangelio no se trata de andar pactando de esa forma con Dios. Mire, se trata de andar perfecto delante de Él. Y esa perfección solo viene por revestimiento del Señor Jesús. Somos justos por medio de Él. Aquí no hay justicias, no hay obras. Aquí nadie puede decir, oh, yo por mis obras soy justo. No, hermanos, es mediante ese nuevo pacto que el hombre, oiga, es cubierto por Cristo. Por eso el hombre necesita de Cristo. Incluso el pueblo de Israel necesitan del Señor ahora. Necesitan entrar a ese nuevo pacto. Porque el pacto antiguo, hermano, ya no les serviría a ellos. Uno más. Pacto mosaico con Moisés. Hermano, mire, yo estoy sorprendido cuando yo miraba esto. Yo decía, Señor, qué preciosa es tu palabra. Porque nos estamos acercando al pacto perfecto. Éxodo 19, 1 al 6. Éxodo 19, 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o sea, ya llevaban 3 meses, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte y Moisés subió a Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros vistes que lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Oiga, qué privilegiazo, hermanos, que Dios le está ofreciendo ahí al pueblo de Israel. Ustedes vieron lo que yo hice. Ustedes vieron las plagas que llegaron allá. Cómo los saqué de las alas de las águilas, dice, hermanos, del gobierno del faraón. Y mire, ahí está Dios pactando con ellos. Ustedes serán un tesoro especial para mí si guardan mi pacto. Si guardan mi palabra. Si me amáis, guardad mi palabra. El que no me ama, no guarda mi palabra. Eso lo dijo Jesús. Mire, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les dirás que yo haré un pacto con ellos y que anden en mi pacto. Porque no son ellos los que estaban pactando ahí con Dios. ¿Se da cuenta? Es Dios el que ha pactado. Y Dios sí cumple, hermanos. A cada uno Dios le ha venido cumpliendo. Dios nos ha venido cumpliendo a nosotros. Lo que pasa es que nuestro corazón se desvía, hermanos. Pero hay un pacto eterno establecido por el Señor. Le estoy mostrando esto, hermanos, porque es tan profundo, pero me estoy yendo por arriba porque yo quiero llegar hasta el pacto perfecto que ya viene mediante el Señor Jesús. Mire, pacto davídico, o sea, pacto con David. Y este es uno de los pactos que a mí me llaman la atención. ¿Sabe por qué?
porque ahí fue donde Dios le prometió a David. En ese pacto Dios le dijo: yo levantaré uno de tu casa, que tomará tu lugar, pero su reino no tendrá fin. Está hablando de Jesús, hermanos. De ti saldrá uno, dice, que guiará a mi pueblo. Y oiga, qué precioso. Mire, segundo de Samuel 7, 10 al 16. Segundo de Samuel 7, 10 al 16. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Oiga, otro pacto ahí, hermanos. Después de que tú mueras, no te preocupes, que yo voy a levantar uno, de ahí saldrá. Y mire, hermanos, si usted estudia la genealogía de Jesús, de donde viene el Señor Jesús, la genealogía de Jesús, usted se va a dar cuenta que viene de David. De ahí viene, hermanos, porque si usted estudia y usted ve, María viene descendiente de David, y por ahí viene. Y mire, hermanos, por eso el Señor le dice, de tus entrañas, o sea, es decir, de tu generación, de tu sangre, se levantará uno, de esa corriente, ¿verdad? Se levantará uno. Oiga, hermanos, ahí está otra vez Dios pactando, mire, con David. Hermanos, es Dios el que ha venido pactando con el hombre. No es el hombre. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué la palabra de Dios es tan importante para nosotros? Porque fíjese que cuando nosotros, hermanos, somos humildes, sencillos con la palabra del Señor, nos damos cuenta de nuestra condición delante de Él. Porque dígame usted, ¿quién es el hombre para exigirle a Dios que haga como el hombre quiere? Hay una escritura en Job que es muy precioso, que dice: ¿quién le dirá a Dios qué haces? ¿Por qué lo haces así? Mira, hazlo de esta manera. Nadie. ¿O quién le dirá al Señor: no quiero un no como respuesta, Señor? No, hermanos, no. Porque nosotros no podemos obligar al Señor a hacer algo que no está en la voluntad de Él. Pero mire, Dios, cuando Dios habla, hermanos, Él es fiel y Él cumple. Hemos venido viendo esto, hermanos, porque yo quería entrar aquí a esto. El pacto nuevo mediante Jesús. El último pacto que Dios hizo, hermanos, con el hombre. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención, porque ninguno de los pactos que nosotros hemos visto había cambiado la historia de la humanidad como lo hizo el pacto del Señor Jesús. Por eso usted sabe que se le dice antes de Jesús y después de Jesús. Porque Jesús cambió la historia de la humanidad entera, del mundo entero, hermanos. Antes de Cristo, oiga, los años venían al revés. 45, 40
44, 43, 42, y de Cristo para acá empezó la nueva era. 1, 2, 3. ¿Se da cuenta? No es cualquier pacto. Otra vez Dios hablando con el hombre. Jesús es el que ha cambiado la historia de la humanidad por completo, hermanos. Él es el único hombre santo que pisó la faz de la tierra. El único hombre santo que anduvo aquí, hermanos, en la tierra. Lo que Él mismo creó, lo que Él mismo formó, Él mismo vino a caminar sobre ella. Por eso es que para el Señor no habían límites. Anduvo sobre el mar, cruzó paredes. ¿Quién es este hombre que los vientos y los mares le obedecen? Que, oiga, obedecen sus ordenanzas. Porque Él es el pacto mejor. Mire, Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. Jesús establece su pacto, hermanos, y ese pacto es el que nos da salvación a usted y a mí. El que el hombre puede ser salvo. Mire, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos de vosotros es derramada para remisión de los pecados. Oiga, hermanos, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En la boda del Cordero. Pero mire, hermanos, este es el pacto nuevo que yo hago con ustedes. De aquí en adelante es este pacto el que tiene validez para el hombre. El que quiera ser salvo, que entre bajo este pacto. El que quiera salvarse, el que quiera recibir justicia de Dios, que entre por este pacto. Ya no son los pactos antiguos, ahora es el pacto mediante el Señor Jesucristo. Aleluya. Es el mejor pacto, hermanos, que el hombre haya podido tener para salvación. Porque Dios no es un Dios como dicen por ahí. Oh, Dios creó al hombre y la tierra y la dejó ahí abandonada. No, hermanos, Dios se acuerda de lo que creó. Dios se acuerda de lo que ha creado. Y por eso en estos últimos días el Señor está desesperado que mucha gente se arrepienta todavía. Es la misericordia del Señor. Porque aquí no van a haber pactos fuera del Señor. Oh Señor Jesús, yo no creí en ti, yo no entré bajo ese pacto, pero pues me ofrecieron otro pacto por allá. No, es que solo hay un camino y es Cristo. No hay otro camino. Si el hombre quiere ser salvo, que venga a los pies de Jesús, que Él es la solución, Él es la salida. Mire, Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28. Disculpe que sean lecturas largas, pero yo quiero establecer esto con usted que quede en su corazoncito. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Oiga, ¿cómo que un mejor pacto? ¿Sabe, hermanos, por qué es fiador el Señor de un mejor pacto? Porque Él se ofreció a sí mismo. Mire, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Oiga, hermanos, aquí está algo muy precioso. Fíjese que el sacerdote que ofrecía eso, cuando moría, ya no podía ofrecerlo. Tenía que levantarse otro. Pero ¿sabe por qué el pacto de Jesús permanece? Porque Él no murió.
Porque Él no está muerto. Porque Él está vivo, aleluya. Mire, mas hablando del nuevo pacto, hablando del Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, decir que no cambia, que no será reemplazado, que no será sustituido. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si yo me quiero acercar a Dios, venga al Señor Jesús. Si usted se quiere acercar a Dios, crea en el Señor Jesús, acepte al Señor Jesús, ábrale su corazón a Él, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, aleluya. Mire, Él puede salvar a los que perpetuamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué podía hacer un sacerdote por mí, hermanos, delante del Señor? Si es un hombre como yo. A mí sí me convenía el Señor Jesús. Me convenía, y a usted también le convenía ese nuevo pacto, hermanos. Oiga, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día. Dios no vive como usted y como yo de cada día. Hermanos, si para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que no tiene necesidad de día como aquellos sumos sacerdotes que una vez al año se presentaban. Jesús no tiene necesidad de eso. Jesús no tiene necesidad de cada año descender, hermanos, a ofrecerse ahí otra vez. No, dice Hebreos que vendrá, hermanos, que vendrá una vez más, pero sin relación ya con el pecado. Que esta vez que viene, ya viene a traer lo que Él ya limpió, lo que Él ya salvó. No tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer, como los sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Jesús no ofreció el sacrificio por sus propios pecados, los ofreció por usted y por mí. Él se puso en nuestro lugar. Pero con los sacerdotes no era así, hermanos. Y luego, por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El hombre es débil, pero no el Señor Jesús. Él sí pudo cumplir esa demanda que Dios, hermanos, pedía de un sacrificio perfecto. Qué precioso, hermanos, qué maravilloso cuando miramos esto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de ahí depende nuestra salvación, de ese pacto. Por medio de Cristo el Señor es que el hombre tiene la oportunidad de salvación. Amigo, tú que estás en esta noche, esta tarde aquí, para ti es esta palabra. Cristo murió por ti también. Cristo pagó por ti también. Y Cristo quiere hacerte libre. Ese es el nuevo pacto, hermanos, hacer libre al hombre de lo imposible a lo posible. Cuando el hombre no alcanzaba misericordia, ahora alcanza por medio de ese pacto. Hebreos 8, 6 al 8. Hebreos 8, 6 al 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Aquí está hablando del Señor Jesús, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que había necesidad que el primer pacto fuera imperfecto para que diera lugar al perfecto. Hermano, qué precioso, ¿verdad?
Mire, porque reprendiéndolos, dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, lo que leímos al principio. Es lo que está ahí en Jeremías, donde iniciamos nuestra escritura. Es lo que está aquí el escritor a los hebreos, hermanos, recalcando de lo que dice allá. Así dice el Señor en aquellos días, o así dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y eso es el Señor Jesús. Mire, vamos a leer una última escritura. Jeremías 32, 40. Y haré con ellos pacto eterno. Este es un pacto eterno, hermanos. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Oh, hermanos. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Oh Señor, pon ese temor en mi corazón, para que no me aparte de ti. ¿Se da cuenta lo que ofrece el nuevo pacto, hermanos? Escribiré, dice, mi palabra en sus corazones y en su mente. Ya no tendrán necesidad de sacerdote, de que ofrezcan por ellos. No, hermano, libremente usted puede acercarse al Señor directamente, sin necesidad de que lo llevemos nosotros de la mano y digamos: Señor, pues aquí te lo presento, mira, vamos a hacer un sacrificio por Él. No, hermanos, directito, porque ya no se necesita más sangre. Se necesita creer con el corazón que la sangre de Cristo cubrió ese sacrificio para que yo pueda entrar delante de Él. Ese es el mejor pacto. Es el nuevo pacto, hermanos. Por eso nuestro tema: salvos mediante el nuevo pacto. Porque los demás no daban salvación, hermanos. Hay que establecer eso en nuestro corazoncito. Por eso la salvación viene por medio del Señor Jesús. Por medio de Él. Y eso es indiscutible. Eso no se puede pelear, no se puede negar. Porque para eso fue creado Él, para ser rey, para gobernar. Y su reino nunca tendrá fin. Por eso dice: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Oiga, cuánto bien no nos ha hecho el Señor a nosotros. Pero nosotros somos los crueles con el Señor, ¿verdad? Somos duros a veces con el Señor, y Dios nos ha hecho bien a nosotros. Hermanos, Dios tenga piedad de nosotros, porque tenemos este pacto que es mejor que todos, el cual usted ya no necesita otro pacto, solo necesita creer en ese pacto, creer en aquel, hermanos, que dio su vida por usted y por mí. Creer en aquel, hermanos, que se entregó a sí mismo, se despojó humildemente, sencillamente, siendo Él el Señor, siendo Él el Creador, siendo Él la palabra, siendo Él, hermanos, quien nos conoce, se entregó por nosotros mismos. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pondré mi palabra en el corazón de ellos. Por eso es que no hay excusa, hermanos, hoy en día. Cualquiera puede escuchar la palabra de Dios. Hay medios, hay formas, hay redes sociales, un mensajito, una lectura. Hay palabra de Dios. Ya no es como antes, hermanos. Antes el pueblo de Israel tenía que esperar que los líderes hablaran con el Señor para ver qué decía el Señor. Porque Dios no se les revelaba a ellos, sino a sus profetas. Pero ahora Dios le habla en su corazón, en su conciencia. Ahí le está hablando Dios. Oye, arrepiéntete. Oye, ven a mí.
El tiempo se acaba. Yo quiero salvarte. Yo quiero hacerte libre. Yo quiero restaurarte. Porque es el mejor pacto. Hermanos, con mi corazón les digo, creamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Él es el mejor sacrificio que la historia de la humanidad haya experimentado. Oiga, a nosotros nos mueve la palabra cuando estamos meditando, cuando la estamos estudiando, hermanos. En ocasiones el Señor quebranta nuestros corazones porque, déjeme decirle, también nos habla la palabra a nosotros. No la sabemos todas, nos quebranta el Señor. Y cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, con cuánta más razón yo quiero entregarte mi corazón con toda sinceridad. Porque a mí me conviene, a mí me convenía ese sacrificio. Que fuera de mi vida, hermanos, si no hubiera sido por el Señor. Pero bendito sea el Señor por ese pacto nuevo, que es mejor y que te ofrece la vida eterna. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a dar gracias al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los que han estado por medio de la transmisión o estuvieron por medio de la transmisión. ¿Verdad? Que Dios se glorifique en ellos también, hermanos.